Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos. Vamos a hablar sobre el teorema de transporte de Reynolds, pero esta vez nos vamos a enfocar en lo que es la variación del volumen en forma de integral. Bueno, cuando estuvimos deduciendo el teorema de transporte de Reynolds, llegamos a una ecuación como esta. Y ustedes ya saben que B mayúscula significa cualquier propiedad extensiva y que esta puede variar en el tiempo cuando se está considerando un sistema cerrado o un volumen abierto o un sistema abierto con sus respectivos flujos. Si ustedes buscan en cualquier libro, artículo científico, incluso por internet, algo sobre el teorema de transporte de Reynolds, también van a encontrar una ecuación de esta forma. Pero si nosotros nos enfocamos en alguno de estos términos de esta ecuación, vamos a encontrar que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, tenemos este mismo término de acá, tenemos la misma derivada temporal en esta parte de acá, ¿cierto? Podemos deducir que tenemos una integral de volumen, tenemos una integral de superficie o integral de área, ¿cierto? También, y lo más importante es que tenemos una B minúscula, y esta pues ustedes ya saben que hace alusión a la propiedad intensiva. Quiero recordarles que la forma como podemos relacionar la propiedad extensiva e intensiva es a través de una normalización, donde tenemos que la propiedad extensiva es igual a la propiedad intensiva multiplicado por la masa. Y la normalización se lleva cuando cojo la masa y la paso a dividir al otro lado de esta ecuación. Otra cosa que también quiero recordarles es que en mecánica de fluidos o en cualquier área de la física de fluidos, la forma más sencilla de estudiar los fluidos es cuando cogemos los términos y los pasamos a términos geométricos, es decir, algo que podamos controlar cuando fluye un fluido. Por ejemplo, en este caso, la masa la transformé a lo que era densidad por volumen y el volumen pues es una variable que vamos a tener en forma geométrica. Pero a su vez este volumen lo descompusimos en unidades que pudiéramos obtener a través de un flujo. Y prácticamente eso era algo que teníamos hecho en esta parte de acá de la ecuación. Bueno, si ustedes no recuerdan muchas de las cosas que estoy hablando ahora, pues sí les recomiendo que miren los videos anteriores, donde está más detalle de lo que les estoy mencionando acá. Ahora, algo importante de estas dos ecuaciones es que nosotros ya sabemos que la variación temporal de la propiedad extensiva va a ser igual a 0, porque esta no va a cambiar. Quiero recordarles que eso no significa que no exista, simplemente estoy hablando de que no va a cambiar respecto al tiempo. Y ahora, algo muy sencillo que nosotros podemos hacer para comprender esta ecuación es que podemos buscar los semejantes. Es decir, por ejemplo, nosotros ya sabemos que este término de acá corresponde a este término de acá y que la parte de los flujos corresponde a esta parte que se encuentra acá, delineada como de color verde. Bueno, prácticamente en este video lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos solamente en la parte que está alineada de color amarillo, es decir, en esto acá. Y es como si nosotros hiciéramos esta igualación acá. Ahora, cuando nosotros estuvimos hablando de cómo normalizar las propiedades extensivas con la propiedad intensiva, nosotros lo hicimos de varias formas y llegamos a una conclusión de que nosotros podíamos obtener que B podía ser igual a 1 o que también podía ser igual a 1 dividido la densidad. Eso también lo hicimos en un video pasado, así que por favor no lo dejen pasar, véalo en detalles porque esto tiene hartas implicaciones físicas. Bueno, ahora para poder comprender ese término que se encuentra acá, que es lo que prácticamente nos interesa en este video, lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en el significado de la integral de volumen. Y para eso vamos a utilizar lo que son las coordenadas cartesianas. Entonces, si ustedes han visto de pronto algo de cálculo o algo de integrales, van a recordar que cuando se habla de una integral de volumen, eso significa una integral triple. Y esa integral triple lo que nos va a construir es un volumen. En este caso, en lo que tiene que ver con las coordenadas X, Y y Z. Ustedes pueden también notar acá que dentro de la integral tenemos unos subíndices que empiezan por I y otros que tienen F. I significa que va a ser como el punto de inicio y F significa donde va a ser el punto final. Bueno, para entender mejor esto, para tener una mejor visualización de este significado, déjenme y les planteo este volumen que ustedes están viendo acá.
vamos a también a darles un sistema de referencia donde usualmente tenemos X, es la componente horizontal, Y la transversal y Z la vertical. Para este volumen de fluido que estoy planteando acá, vamos a darle también unas dimensiones. Por ejemplo, va a tener una distancia Lx, una distancia Ly y una distancia Lz. Bueno, yo creo que, como ustedes ya saben, esto es una figura regular, geométrica, es decir, calcular su volumen es bastante sencillo. Eso implicaría que tendríamos que hacer una multiplicación entre lo que es Lx por Ly y por Lz, y no tendríamos que hacer esta tediosa parte de la integral. Sin embargo, cuando tenemos figuras totalmente irregulares, que son algo muy difíciles de calcular, usualmente son figuras muy raras, necesitamos hacer uso de las integrales y tenemos que hacer uso de estos pequeños delta X, delta Y, delta Z, que prácticamente son distancias de elementos diferenciales infinitesimales, o sea, es decir, son muy pequeños para poder reconstruir una figura más grande. ¿Cómo podemos visualizar eso en este ejemplo que tenemos acá? Bueno, vamos a imaginar que todas esas líneas verdes que ustedes están viendo ahí corresponden a acá un cubito pequeño, es decir, esto es un cubo 1, otro cubo acá, otro cubo por estos lados y todo eso. Si nosotros quisiéramos calcular el volumen utilizando esos pequeños cubitos, lo que tenemos que hacer es comprender primero la dimensión de un solo cubo de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener un delta X acá, vamos a tener también un delta Y en esta parte de acá y vamos a tener un delta Z. Es decir que si nosotros quisiéramos calcular el volumen de un pequeño elemento diferencial, simplemente tendríamos que multiplicar estas tres longitudes. Pero el asunto está de que vamos a suponer que esta figura totalmente regular es algo irregular, no la conocemos, y vamos a hacer uso de la integral. Entonces, ustedes ya saben que les había definido que este subíndice y significa que tenemos que empezar por un punto inicial. Y eso quiere decir que podríamos utilizar el origen de la coordenada. Por ejemplo, en esta parte de acá, que usualmente todo va a ser 0. Entonces vamos a plantear que esto. Si nosotros nos movemos desde este punto y queremos reconstruir todo el volumen de esta figura, es decir, de este cubo de color azul, tenemos que pasar por todos estos cubos a cabo, todos estos elementos diferenciales y vamos a llegar hasta un punto final, que eso significaría que sería en esta parte de acá. Ahora, ustedes de pronto vieron en cálculo o en integrales o cuando ven sus cursos de matemáticas, siempre nos dan una función. Esas funciones pueden representar los vectores de las coordenadas para construir esta figura dentro de un plano cartesiano y entonces hacemos la integral y tendríamos todo eso. Pero resulta que a nivel de ingeniería o cuando hablamos de problemas del mundo real, resolver una integral a veces no es la mejor forma. Y la mejor forma es aproximar la integral de forma discreta, es decir, la integral prácticamente lo que significa es que son unas sumatorias. Es decir que si nosotros reemplazamos la integral por sumatorias que van desde los puntos iniciales hasta el punto final, multiplicando los pequeños elementos diferenciales, vamos a ser capaces de reconstruir el volumen que nosotros queremos hallar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo el volumen de este cubo más el volumen de este cubo y del volumen de este cubo y de este y así sucesivamente hasta que pare a llegar a este último cubo que se encuentra en esta parte de acá, vamos a calcular el volumen completo de lo que nos interesa. Y esto tiene que llegar a lo que nosotros ya conocemos, porque pues de una otra forma es una forma de controlar esto, ¿cierto? Entonces esto es simplemente un ejemplo de cómo funciona esta variación. Entonces la variación prácticamente aquí temporal que si ustedes están viendo es simplemente una reconstrucción de varios elementos infinitesimales o elementos diferenciales pequeños que van a representar algo más grande para construir el volumen del fluido y que este a su vez va a cambiar en el tiempo porque tiene pues la derivada temporal. Y los otros pues es la densidad y la propiedad intensiva que ustedes ya la deben conocer. Ahora, algo como extra que les quiero dar a partir de este video es que entender esto a través de coordenadas cartesianas resulta algo
sencillo porque es lo que más estamos familiarizados, ¿no? Y usualmente es lo que nosotros utilizamos para construir cualquier elemento regular o irregular. Pero dentro de la mecánica de fluidos, algunas veces utilizar las coordenadas cilíndricas puede ser ventajoso, sobre todo para los flujos en tuberías o que tienen alguna concavidad. Por ejemplo, la forma como nosotros pudiéramos visualizar esto sería tal como está acá, donde tenemos que el origen de la coordenada va a estar en el centro del cilindro. Tenemos una coordenada en la dirección X, sería la horizontal. Tenemos una coordenada en la dirección R, prácticamente sería como una vertical, pero esta viene haciendo alusión a la distancia desde el centro hasta donde vaya a cambiar la circunferencia que ustedes ven acá. Y pues donde su máximo valor que puede obtener va a ser el radio. Para este tipo de coordenadas cilíndricas, si nosotros quisiéramos calcular el volumen utilizando una integral, se haría de esta forma, donde vamos a conocer las coordenadas en X, en R, ustedes ya la están viendo acá, por eso tenemos esos pequeños elementos discretos de R y de X. Perdón, cuando digo elementos discretos me refiero a estos pequeños cubos como los representábamos acá. También se pueden ahorita tener los mismos elementos discretos, pero utilizando las coordenadas cilíndricas. Y ustedes pueden notar algo muy interesante, y es que dentro de las coordenadas nosotros no tenemos una transversal, lo que vamos a tener es un ángulo. ¿Cómo nosotros podemos entender ese ángulo o ese cambio de un vector dentro de un ángulo? Bueno, permítanme y voy a extraer esta cara de esta área que ustedes están viendo acá, esta circunferencia, y la vamos a poner en esta parte de acá. Ustedes ya saben que la dirección de la coordenada R, lo que nos va a mostrar son los cambios que se den hacia cualquier distancia que vaya hacia la parte donde se encuentra, donde termina la circunferencia, es decir, todos los cambios que se den en esta dirección, o que se den en esta dirección, o que se den en esta dirección, o en esta, o en esta, o en esta. Cualquiera que vaya desde el centro hasta la circunferencia, eso me representará esa coordenada R. Sin embargo, también podemos expresar otro cambio, y es que algo que se dé de esta forma. Supongamos, por ejemplo, que hay un vector que está evolucionando de esta forma, tal como ustedes lo están viendo, que está dando vueltas dentro de la circunferencia. Esa forma, cuando está dando vueltas, la forma como nosotros podemos expresar ese cambio, algo que estuviera como rotando, girando en esto, es a través de un ángulo. Y en este caso, pues lo he nombrado un ángulo θ. También ustedes van a notar que dentro de la integral he definido también un punto inicial y un punto final. Creo que la mejor forma de entender eso es que si nosotros asumimos que los puntos iniciales siempre van a estar donde se encuentra el origen de la coordenada, pues eso significa que estaría en esta parte de acá. Y visto desde este esquema, estaría en este punto de acá. ¿Cuál sería la parte final? Bueno, yo considero que podría ser esta, donde lo estoy ubicando en una parte superior, donde ya termine todo, pero creo que se visualizaría mejor de esta forma, porque estaría como en un extremo, ¿cierto? Imagínense que cuál es el máximo valor que puede alcanzar R, pues sería en la dirección R, perdón, sería el radio, sería desde el centro hasta esta parte de acá. ¿Cuál sería el máximo valor que puede alcanzar en el cambio que se dé en el ángulo θ? Sería cuando esté girando todo esto de esta forma hasta llegar hasta este punto. Y a su vez tendría que tener en cuenta pues la dirección X, que es la horizontal, donde lo máximo que puede alcanzar sería una longitud, es decir, esta longitud L. Ahora, lo mismo va a suceder con lo que les decía acá con las coordenadas cartesianas. Tratar de hacer una integral de esto cuando se conoce todas las funciones y las coordenadas, pues no va a ser tan difícil, simplemente significa resolver la integral. Sin embargo, cuando se aplican este tipo de coordenadas y supongamos que no es un cilindro perfecto, sino que es a medias, que el flujo tiene algo así similar, tal vez la mitad de un cilindro o 3/4 de un cilindro, eso significa que tenemos que aplicar sumatorias, que sería la mejor forma de aproximar esa derivada, donde vamos a tener que los mismos elementos discretos de forma en cilindros pequeños de delta R, delta T y delta X. Y que esto pues a su vez me tiene que dar lo que es el volumen de un cilindro. Prácticamente el volumen de un cilindro, si ustedes resuelven bien la integral
y todo eso tienen que llegar a esto que está definido acá, que es pi por radio al cuadrado por L. Y noten que pi proviene prácticamente de los cambios que se están dando en los cuadrantes dentro de la circunferencia, ¿no? Donde el máximo va a ser 2pi cuando dé toda una vuelta. Y esto es algo muy interesante porque imagínense que si yo me paro en esta parte de acá como punto inicial y solamente existe el fluido en la mitad del cilindro, eso significa que solamente se va a llenar este pedacito de esta parte, o sea que va a ser solamente pi, ¿cierto? Pero si fuera un cilindro completo como una tubería completamente llena, pues va a ser 2pi. Y bueno, haciendo todo el procedimiento matemático, resolviendo estas integrales, van a llegar a esta misma ecuación que ustedes ya deben conocer. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado, se hayan llevado acá una idea de que lo más importante de comprender esta variación del volumen es para elementos irregulares, cuando no se tiene control de la forma del fluido. Por ejemplo, si no es un cubo, si no es un cilindro, si no es un triángulo, si no es un volumen, alguno de un prisma o algo que se pueda calcular sencillamente o algo fácil, se tiene que utilizar estas integrales. Y esto es donde se ve, por ejemplo, en los flujos ambientales, como lo que es un río, en el océano, en el aire, cuando no se tiene cómo se está viendo la forma del fluido. Y la mejor manera que se puede realizar es a través de elementos discretos. Y esto, del tema de elementos discretos, ahora que lo menciono, es algo fundamental para los que hacen modelación matemática en la parte de dinámica de fluidos, porque ellos antes de resolver cualquier ecuación diferencial parcial tienen que hacer una discretización que cumple con estas mismas características que les acabo de mencionar. Bueno, no siendo más, me despido, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartir es la mejor forma de participar en este proyecto. Nos vemos en una próxima.